en la clase de las 7:30. Listo, arranco a grabar. Muy buenos días para todos. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Que arranquen este inicio de semana y esta semana con toda la actitud, con todo el positivismo, con toda la energía. Que tengan una muy, pero muy linda semana y muchísimas bendiciones de aquí en adelante. Bueno, el día de hoy vamos a ver la sesión número 6, ¿listo? De trigonometría. Entonces, para ello les voy a compartir mi pantalla. Les voy a comentar cómo está distribuida la guía, qué hay, qué vamos a ver y qué se va a hacer de tarea. Bueno, por favor, alguien que active el micrófono y me diga si ya se está viendo mi pantalla, por favor. Sí, señor. Sí, profe, todo bien, ya se ve. Listo, gracias. Listo, entonces pónganle atención. Esta es la guía que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, ciclo 1 de media, área matemáticas, asignatura trigonometría, sesión número 6. Frase: no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Es decir, que la enseñanza y la investigación es un proceso que van de la mano, porque cuando uno hace investigación es un proceso individual donde ese proceso de aprendizaje le deja a uno una enseñanza. Y esa enseñanza, cuando uno tiene una enseñanza, es porque generó un proceso de investigación, sea directo o indirecto. Entonces, la invitación del día de hoy es para listo, ya ingresé a alguien. La frase de hoy es una invitación para que tengamos, digamos, como nosotros como seres humanos, la capacidad de desarrollar procesos cognitivos que nos dejen un proceso de enseñanza, sea a través de la investigación o sea un proceso de aprendizaje social, de experiencia corporal, y que esto nos impulse a potenciar al ser humano como individuo en esta sociedad. Esa es la invitación para la frase del día de hoy. El tema, como yo les estaba comentando, es de la sesión número 6. Los contenidos y los desempeños de la sesión número 6 son la gráfica de la función del seno. Pero entonces, para poder explicar la gráfica de la función del seno hay que llevar un proceso donde podemos empezar a ver desde la aritmética cuál es la relación o cuál es la diferencia entre la razón y la función trigonométrica. La clase pasada estuvimos hablando sobre las funciones, sobre las razones trigonométricas. Hablábamos que estas razones trigonométricas existían porque uno le daba a uno una teoría sobre cuál sería la importancia de la circunferencia. Y que a través de esa circunferencia se podía uno podía generar triángulos dentro de esta circunferencia. Y decíamos que para hallar las razones trigonométricas era necesario identificar dentro del triángulo los nombres de los lados, de cada uno de los lados de un triángulo, y que por medio de estos triángulos y de estos lados podíamos identificar que existía unos ángulos en cada una de las esquinas del triángulo.
pero decíamos que para poder hallar las razones trigonométricas necesitábamos un triángulo recto donde dos de sus lados generaban un ángulo de 90 grados. Para poder identificar cuál era la hipotenusa, cuál era el cateto opuesto y cuál era el cateto adyacente de cada lado del triángulo. Y que por medio de esto podíamos aplicarlo a ejercicios de la vida cotidiana. Entonces, que haya la altura de un edificio, si un señor está mirando a una cuadra, bueno. Entonces ahí nosotros hicimos unos ejemplos para poder hallar la hipotenusa, para poder hallar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y generamos, les enseñé a generar ¿a qué equivalía cada razón trigonométrica? Entonces decíamos que estaba la razón del seno, del coseno, del tangente, de la cotangente, de la secante y de la cosecante. Y que cada una de esas tenía una razón donde se planteaba una división. Entonces, si era el cateto puesto sobre la hipotenusa, si era el cateto adyacente sobre la hipotenusa, si era el cateto puesto sobre el cateto adyacente, si era el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, si era la hipotenusa sobre el cateto adyacente, o si era la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y que a partir de eso le dábamos un nombre a cada uno. Entonces, que el seno era el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno era el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y así sucesivamente le fuimos dando una razón, un fraccionario a cada una de estas razones trigonométricas, dándole nombres a los lados del triángulo, de cada triángulo. Entonces, la razón, entonces para poder dar cuál es la diferencia entre razón y función, es necesario para las matemáticas saber qué es la razón. Entonces resulta y acontece que la razón en matemática es un vínculo entre dos magnitudes que son comparables entre sí. Entonces el ejemplo del seno, que era el cateto adyacente, cateto opuesto sobre la hipotenusa, perdón, el seno, cateto opuesto, es una relación entre dos cantidades. En este caso, las magnitudes serían el cateto opuesto y la hipotenusa. Y que estos dos elementos son comparables entre sí. Pueden compararse entre sí. Se trata de aquello que resulta que estas cantidades, estas magnitudes se puedan dividir entre sí para poder hallar una razón en cada una. Entonces, cuando uno dice un cuarto, es porque un pedacito, vamos a imaginarnos una manzana, o bueno, una circunferencia, porque ahorita lo voy a explicar con la gráfica de la función del seno. Vamos a identificar un círculo y este círculo lo vamos a dividir entre cuatro pedazos, y que un pedacito le corresponde a una persona. Para 4 personas vamos a dividir el círculo, lo dividimos en 4 y un pedacito le corresponde a cada persona. Entonces ahí ya establecemos una relación que un cuarto, un fraccionario, quiere decir que un pedacito, que sería la parte de arriba, 1, es para 4 personas, que sería la parte de abajo, de un cuarto. Y de ahí podemos identificar esa relación que hay entre el círculo y cada una de las personas. Eso es a lo que se refiere cuando uno habla de razón. Entonces, las razones trigonométricas es una relación comparable de dos magnitudes, de dos lados. En este caso, de un triángulo recto, que tiene en uno de sus lados un ángulo de 90 grados, que eso lo expliqué en la clase pasada. Entonces existe el triángulo que tiene 3 lados, 3 ángulos,
y que entre esos ángulos y entre esos lados existen unas relaciones comparables para identificar una división. En este caso, pues las razones trigonométricas son esos fraccionarios que dimos y que sacamos la clase pasada. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es opuesto sobre hipotenusa, tangente es hipotenusa sobre el cateto opuesto y así sucesivamente. Entonces, a partir de ahí podemos identificar las razones trigonométricas, partiendo de la definición de qué es una razón en matemáticas. En cambio, la función también hace parte de una relación, pero entonces la relación que había en la razón era una relación que se podían comparar. En cambio, para la función, es una relación que hay en dos conjuntos. En dos conjuntos. Un conjunto que es denominado y dado por un dominio y otro conjunto que es dado por un rango. ¿Eso qué quiere decir? Que para un elemento de un conjunto le corresponde un elemento de otro conjunto. ¿Eso qué quiere decir? Que para la razón podemos identificar que es como darle una idea para identificar una cosa. Por eso uno establece unas comparaciones. En cambio, en la función se hace exclusivamente en una relación de dos conjuntos. Entonces, ahorita voy a explicar, cuando vaya a hacer la gráfica del seno, voy a explicar eso de la función y cuáles serían los dos conjuntos y qué es una relación en conjunto como tal, para definir qué es una función. Luego de que yo haga la explicación ahorita en el tablero sobre la función trigonométrica del seno y qué es función en matemáticas, lo siguiente que vamos a hacer es graficar la función del seno. Vamos a graficar la función del seno para identificar la razón trigonométrica y identificar la función trigonométrica del seno. Y a partir de esa gráfica, vamos a identificar visualmente cuál es la gráfica de funciones del seno. Es decir, cuando ustedes vean una gráfica parecida a esa, usted dice, eso es gráfica del seno. Si es totalmente distinta, uno ya dice, no, eso ya es una gráfica cuadrática, logarítmica, puede ser tangente, puede ser cosecante, puede ser cualquier otra, pero hay algo que identifica la función del seno, que a su vez también va a identificar la función del coseno, pero eso la voy a explicar la próxima clase. Entonces resulta y acontece que yo decía, la clase pasada, yo les enseñé a pasar de ángulos a radianes. Y yo les dije que les iba a compartir, una gráfica donde ya estaban todos los ángulos que uno utiliza para matemáticas, los ángulos que más uno utiliza, y que se los iba a dar en ángulos y en radianes. Entonces aquí yo les compartí en esta guía, les compartí un archivo, una gráfica donde encontramos los ángulos y a qué equivale en radianes. Entonces aquí tenemos que 0 grados equivale a 0 radianes, 30 grados a pi sexto radianes, 45 grados a pi cuartos, 90 pi medios, y así sucesivamente podemos encontrar la relación que hay entre grados y radianes. Ya sabemos que la razón es una diferencia, una división. Entonces aquí por la gran mayoría de radianes están expresados en
una división. Eso quiere decir que esta sería la razón de los 30 grados. Entonces, 30 grados, su razón es pi sextos. El 45 sería pi cuartos, pi tercios de 60, y así sucesivamente con todos los radios. Entonces, aquí yo les puedo mostrar la gráfica dentro de una circunferencia y esta expresada en radianes. ¿Por qué les comparto esta gráfica? Resulta y acontece que para poder graficar la función del seno, es necesario saber a qué equivale los radianes en una circunferencia para poder graficar. Entonces ahorita vamos a identificar los elementos de Y dentro de la circunferencia y los elementos de X dentro de la circunferencia. ¿Para qué? Para poder hacer esto que les comparto aquí. Esta es la gráfica que les voy a explicar. Entonces vamos a hacer esta gráfica ahorita aquí en el tablero. ¿Por qué les mostré la gráfica de los círculos? Porque necesitamos plantear un plano cartesiano en una circunferencia y darle unos valores a Y, que serían estos, vean, menos 1 y 1, y darle unos valores en X a la circunferencia. Entonces, a partir de esta circunferencia y dándoles valores en X y en Y, podemos graficar la función del seno. Y a partir de esa gráfica uno ya puede identificar varias cositas. Ya puede identificar el dominio, el rango, el periodo, porque como lo estamos haciendo a partir de una circunferencia, eso quiere decir que aquí podemos encontrar un movimiento armónico simple que es expresada en una onda. Entonces, esta onda que vamos a ver hoy, es la función del seno y la vamos a aprender a graficar. Ahorita se las explico en el tablero. Entonces aquí también les comparto en la guía un repaso de cuáles son las razones trigonométricas que parten de la explicación de un triángulo y que en este triángulo hay unos elementos que se pueden comparar. Y cuando hablo de comparación es porque estamos hablando de una división. Y si estamos hablando de una división, estamos hablando de una razón. En este caso, como es de un triángulo, la comparación, estamos hablando de una razón trigonométrica. Ahí abajo yo les comparto un círculo donde encontramos dentro de esta misma circunferencia un triángulo grande y un triángulo pequeño. A partir de esta gráfica podemos encontrar las funciones trigonométricas, porque decimos que la función es una relación de dos conjuntos. Entonces aquí tenemos que en la circunferencia podemos encontrar todas las funciones trigonométricas. Entonces resulta y acontece que una línea que pasa por el diámetro de la circunferencia, a esa línea la vamos a denominar la línea tangente. Por esto esta línea, donde tengo aquí la tangente, esta línea cafecita sería la línea tangente. Que también, sabemos que tangente es seno sobre coseno en las funciones trigonométricas, no en la razón trigonométrica, sino en una función trigonométrica, la tangente es seno sobre coseno. Y la cotangente es coseno sobre seno, es decir, se invierten los valores. Entonces, como se invierten los valores, de una forma u otra, esta misma línea va a ser la línea cotangente. Eso quiere decir que aquí ya podemos identificar dos funciones trigonométricas. La función de tangente y la función cotangente desde los elementos de una circunferencia. Entonces, si uno se va a geometría, en la geometría hay una línea que si se traza y pasa por el diámetro, se denomina la línea tangente. Entonces sabemos que si esa línea, desde los elementos de la circunferencia, es una línea tangente, eso lo vamos a ver más adelante, eso quiere decir que esta misma línea va a ser la línea cotangente porque tangente es seno, véalo acá, sobre coseno, que está acá.
Y si la cotangente son los elementos al contrario, eso quiere decir que coseno sobre seno sería cotangente. Entonces, a partir de esta circunferencia, encontramos aquí que si trazamos un triángulo desde la línea 0 al diámetro, encontramos un rectángulo. Y dentro de ese rectángulo encontramos un triángulo. Y a partir de este triángulo podemos encontrar las razones trigonométricas. Entonces, como podemos identificar las razones trigonométricas desde el triángulo, efectivamente también podríamos encontrar las funciones trigonométricas. Eso quiere decir que hay un conjunto que se va a llamar seno. Hay otro conjunto que se va a llamar coseno. Otro conjunto que se va a llamar cotangente, otro tangente, otro secante, y así sucesivamente. Y que a partir de estos conjuntos, de estos subconjuntos, podemos establecer una relación entre sí. Entonces, esto es única y exclusivamente, esta gráfica es para identificar que dentro de la circunferencia podemos encontrar las funciones trigonométricas. Entonces, aquí les muestro una relación, una función, una función, pero a partir de estos dos ejemplos que les voy a mostrar, vamos a identificar la definición de función. Entonces, aquí yo les voy a mostrar, digamos, qué no es una función. Entonces, aquí dice que no hay función porque existe un elemento del dominio sin codominio. Es decir, aquí hay un elemento en B, en el conjunto A, que no tiene una relación en el conjunto B. Es decir, que sobra. Y como sobra, no podemos decir que hay que aquí no. Como aquí hay un elemento del dominio, que sería este primer conjunto, no le corresponde uno del codominio, que sería el B. Ahorita lo hacemos en el tablero para que sea más fácil identificar. Entonces, como hay elementos que sobran en el dominio, que sería A, eso quiere decir que no hay una relación directa con el codominio, que sería el B. Y como no hay una relación de un elemento B con algún elemento del B, eso quiere decir que no hay función. Eso quiere decir que en la función, el dominio tiene una imagen en el elemento B, es decir, tiene una relación con respecto al B. Aquí podemos ver otro ejemplo cuando no hay. Ahorita en el tablero voy a poner un ejemplo cuando sí es una función. Entonces aquí dice que no hay función porque un elemento del dominio escogió dos elementos del contradominio. Eso quiere decir, o del codominio. Eso quiere decir que los elementos que está acá, en Z, vea, en Z, le corresponden dos elementos del codominio. Como a este elemento le corresponden dos, eso quiere decir que ya no es una función. Ya no es una función. Para que sea función, solo le puede corresponder, de aquí para allá, le puede corresponder un elemento. Profe, ¿qué pasa si para el elemento n y el elemento i le corresponden el mismo elemento del codominio? Esa sí se podría hacer una función. Ahorita vemos los ejemplos en el tablero. ¿Qué hay que hacer de tarea? Entonces voy a explicar la tarea para que quede clara. Es demasiado sencilla la tarea del día de hoy. Entonces, la primera, tomar los apuntes de la clase. Estar atentas de los apuntes de la clase donde hablemos de la gráfica del seno. Es decir, yo voy a hacer el paso a paso de cómo se grafica la función del seno. Y esos apuntes de la explicación de cómo se grafica el seno, a esa explicación
a esos apuntes le van a tomar la foto y eso es lo que van a subir para el primer punto. Para el segundo punto, lo primero que van a hacer es escribir con sus palabras cuál es la diferencia entre función y razón trigonométrica. Yo acabé de explicarla, ahorita voy a explicar otra vez la función por medio de los conjuntos y a partir de eso voy a explicar la función del seno. Pero entonces esta diferencia que me van a decir ustedes es a través de qué es función y qué es razón en matemáticas, no solo en trigonometría, porque ya sabemos que hay funciones y razones que no necesariamente tienen que ver con trigonometría. Puede ser una función cuadrática, una función logarítmica, una función inyectiva, biyectiva, bueno, hay muchas clases de funciones. Y también ya sabemos que es una razón, que es una relación comparable entre dos magnitudes. Pero entonces ustedes me van a escribir qué es función, qué es razón y cuál es la diferencia entre esas dos. Ese sería el segundo punto. Y el tercer punto, van a hacer una investigación sobre qué es dominio, qué es rango y qué es periodo de una función. Profe, ¿lo podemos hacer dando de una vez la definición de rango, dominio y periodo de función trigonométrica? Sí, pero si me dan la definición, no necesariamente desde una función trigonométrica, también lo valgo, porque vamos a hacer una investigación y la investigación lleva un proceso donde se miran gráficas, donde se miran términos, donde se pueden hacer varias cosas para llegar a una referencia o a una definición. Esos son los 3 puntos de tarea. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos, para empezar la explicación ya directamente en el tablero? Preguntas. ¿De qué hay que hacer de tarea? Preguntas, muchachos. Preguntas. ¿No hay preguntas? Listo. Listo, Caroline, bien. José, bien. No hay todo claro. Perfecto. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a desbloquear mi cámara. Por favor, no se vayan a asustar. Bueno, listo. Pongan atención. Entonces, creo que ya queda perfecto. Listo. Entonces, lo primero que voy a explicar es la definición de función por medio de conjuntos. Por medio de conjuntos. Entonces, arranco. Entonces, cuando hablamos de funciones es porque encontramos algo que tiene que ver con esto. F de X. Eso es cuando estamos hablando de una función. Estamos hablando de una función. Se dice función porque yo les leí la definición de función y decía que había una relación de dos conjuntos. Un conjunto en X, que sería este, y un conjunto en Y. Entonces, como hay una relación en dos conjuntos, eso quiere decir que tenemos un conjunto y dos conjuntos. A uno lo vamos a llamar X y al otro lo vamos a llamar Y. Al primero, al de este lado, le vamos a dar nombre de dominio.
Y al segundo conjunto lo vamos a denominar codominio. Codominio. Entonces, como ya sabemos que es una relación, eso quiere decir que deben existir varios elementos en cada uno de los dos conjuntos. Es decir, aquí vamos a tener unos elementos y aquí vamos a tener otros elementos. Se llama función porque dentro de este conjunto, que vamos a llamar dominio, que es la letra F, y al cual vamos a denominar Y, tienen unos elementos, que serían estos chiquiticos que están acá. Eso quiere decir que hay una relación de entre este a este conjunto. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo de cuánto es dominio. Decíamos que para todos estos elementos le debe corresponder, solo puede salir una vez hacia allá. Es decir, lo vamos a hacer de manera coloquial. Es decir, a 1 le corresponde 12, a 2 le corresponde 13, a 3 le corresponde 14 y a 4 le corresponde 15. Es decir, para cada elemento de acá le corresponde uno de acá. Pero puede salir uno para allá. ¿Qué pasa si le corresponde 2? Es decir, acá. A este le salió este para aquí. Y al 2 también le corresponde el 3. Como a 1 le salieron 2 elementos para allá, ya no sería función. ¿Por qué no es función? Porque le salió a un elemento de aquí, le salieron 2 imágenes allá. A esto los vamos, a esta línea que va a ser para allá, la vamos a denominar imagen. Imagen. Entonces, como a un elemento de acá le correspondió 2 imágenes, ya no es función. Solo puede ser cuando le corresponde una imagen. Una imagen. Profe, ¿qué pasa si a uno de estos no le corresponde nada? No le corresponde. Es decir, a 2 no le corresponde ningún elemento del codominio. Ah, sobraron. Cuando sobran, tampoco es función. Entonces ya tenemos acá. Cuando a un elemento del dominio sobra, no es función. Cuando a un elemento del dominio le sobra, no es función. Cuando a un elemento del dominio le corresponden 2 imágenes, no es función. No es función. Entonces tenemos, cuando sobra un elemento del dominio que a una imagen, no es función. Y si a un elemento del dominio le corresponde 2, tampoco es función. Entonces ahí tenemos los 2 ejemplos que yo les mostré ahorita cuando les compartí pantalla. Cuando le corresponden 2 imágenes, no es función. Y cuando sobra un elemento sin imagen, tampoco es función. Eso quiere decir que función es cuando los elementos del dominio, a todos les corresponde una imagen. Les corresponde una imagen. ¿Alguna pregunta sobre qué es función? Preguntas sobre qué es función, muchachos. Preguntas.
¿Alguna pregunta? Si no, para empezar a explicar, no hay preguntas. Caroline, no hay preguntas. ¿Alguien más? Jorge dice que no hay preguntas. Juan Manuel dice que no. Listo, perfecto. Entonces, ahora vamos a explicar por medio de conjuntos, primero por medio de conjunto, la función del seno. Entonces vamos a borrar. Dejamos los nombres acá. Esto no. Bueno, entonces vamos a poner los dos conjuntos, porque si vamos a hablar de la función del seno, estamos hablando de que hay una relación de dos conjuntos donde a unos elementos del dominio le van a corresponder unos elementos en el codominio. Entonces resulta y acontece que la función del seno dice así. Ya sabemos que Y es lo mismo que decir f de x, porque estamos hablando de una función, y que f de x tiene otro conjunto, otro codominio, donde hay unos elementos que van a reflejar hacia allá. En este caso, seno de x. ¿Listo? Entonces, a este conjunto lo vamos a denominar y a este conjunto lo vamos a denominar x. Entonces resulta y acontece que para poder explicar esta gráfica o esta relación de dos conjuntos, no, yo decía que esto tiene que ver mucho con las razones trigonométricas. Entonces, como tiene que ver con las razones trigonométricas, lo vamos a hacer desde la circunferencia, que era lo que yo les hablaba al comienzo de la clase. Entonces vamos a hacer la circunferencia. ¿Cómo es circunferencia? Tiene un centro. Entonces, a partir de este, vamos a identificar plano cartesiano, un plano cartesiano. Entonces, según la definición de función, es una relación de dos conjuntos. En este caso es el conjunto Y y el conjunto X. Entonces, como tengo conjunto Y y conjunto X, eso quiere decir que esta línea que va a ser aquí es Y, según el plano cartesiano, y esto va a ser X, según el plano cartesiano. Luego identificamos que como estamos hablando de la circunferencia, estamos hablando de valores de radianes. Entonces, recuerden que esta línea que yo dibujé acá puede ser 0 grados, dígame. Es que mi compañera Paula Galeón se tuvo que desconectar porque el internet le está fallando demasiado. Sí. Es que Paula se tuvo que desconectar porque el internet le está fallando demasiado. Sí. Entonces, ahorita, dígales que se anoten en el tablón por el WhatsApp, escríbales a ellos. Y ahorita que yo llame lista, me recuerda para poderlos anotar en la hoja y poderles poner la asistencia, ¿vale? Listo, profe. Gracias. Listo, entonces, esta línea que yo les mostraba acá, decíamos en la circunferencia que yo les mostré, esa grande que yo les mostré que tenía hartos ángulos, esto sería 0 grados o 360. Esto que está acá es 90 grados. Esto que está acá es 180. Y este que está acá abajo, 270. Pero como estamos hablando no en grados, sino en radianes, en la gráfica que yo les compartí el día de hoy, tenemos ya no en grados, sino en radianes. ¿Por qué en radianes? Porque los necesito para poder graficar la función del seno. Entonces sabemos que esto es 0 radianes o 2pi. Esta línea aquí.
esta que está acá. Esta. ¿Es 0 grados o 2 pi? Esta, que es de 90 grados, un ángulo de 90 grados, esto sería pi medios. Pi medios. Esta, que es de 180 grados, esto es pi. Y esta, que es de 270 grados, esto es 3 pi medios. Entonces aquí ya podemos identificar que existe una circunferencia, pero esta circunferencia tiene un radio. Como metimos la circunferencia entre un plano cartesiano, esto de aquí a aquí, esto va a valer 1, o sea, esta línea acá, y esta línea que va aquí abajo va a valer menos 1, para poderlos poner todos en un plano cartesiano. Eso quiere decir que los elementos en Y van a ser 1 y 2. Ah, no, 1 y menos 1. Ay, perdón, aquí los puse al revés. Perdón. Aquí sería elementos en X y elementos en Y. Entonces tenemos que en Y tenemos 1 y menos 1. Y tenemos que los elementos aquí los vamos a identificar que serían los elementos que están alrededor del círculo. Es decir, pi medios, digo 2 pi, pi medios, pi y 3 pi medios. Entonces eso quiere decir que hay unos elementos de acá que le corresponden allá. Entonces va a haber un momento que para 0 grados o 2 pi le corresponde un elemento en Y. En este caso va a ser que le corresponde cuando vale 1. Cuando vale, bueno, aquí también es 0. 1, 0 y menos 1. ¿Por qué 0? Porque tiene un centro, la circunferencia. Entonces, cuando vale pi medios, va a valer allá 0. Cuando vale pi, vale menos 1. Después va a valer 0 nuevamente. Y cuando valga 3 pi medios, puede valer otra vez 1. Y bueno, vamos a dar cuenta que como es un movimiento ondulatorio, esa onda se va a repetir varias veces. Es decir, el círculo va a seguir girando. Entonces aquí lo que podemos ver es que para cada elemento de acá le corresponde un elemento de acá. Puede ser que la imagen de acá le puedan llegar 2, que de aquí sale una línea, vea que para 2 pi le corresponde 1 y para 3 pi medios también le corresponde 1. Pueden llegar aquí una imagen para 2 del dominio, eso sí puede hacer, pero no pueden salir 2 de para allá. Pueden llegar 2 allá, pero no pueden salir de para allá 2. Entonces aquí podemos ver que solo le corresponde a un elemento. No sobra. Eso quiere decir que esto ya podemos decir que esto sí es una función, porque se dan todos los elementos posibles explicado desde la terminología de conjunto. Entonces, aquí es como se explica la función del seno, que hay unos elementos que tienen relación con otro conjunto a través de imágenes, ¿vale? Y se halla por medio de una circunferencia. Entonces, para poder graficar esta función, estos conjuntos, dentro de una recta dentro de un plano cartesiano, dentro de una recta numérica, es necesario hacerlo por medio de la circunferencia, por medio de esta circunferencia.
Entonces lo que voy a hacer es agrandar esta circunferencia para poder graficar la función del seno. Entonces tomen los apuntes de esto, tomen los apuntes para poder hacer la gráfica. Hasta ahí todavía no hemos graficado la función. Tomen ahí los apuntes. Bueno, yo ahorita bajo el video, lo cuelgo en el Classroom para que los que se quedan atrasados en los apuntes puedan ver el video y completar los apuntes, ¿vale? A ver si podemos avanzar. Listo, entonces yo les decía que para poder graficar la función del seno, lo tenemos que hacer a través de la circunferencia. Entonces vamos a dibujar, vamos a hacer primero acá, vamos a dibujar la circunferencia. Entonces la vamos a dibujar acá. Listo. Como tiene circunferencia, eso quiere decir que tiene un centro. A partir de este centro vamos a ponerle el plano cartesiano, igual que en los conjuntos. Entonces le vamos a hacer acá el plano cartesiano. Lo voy a alargar para poder graficar en el plano cartesiano del aparte. Entonces vamos a hacer dos planos cartesianos. Un plano cartesiano para la circunferencia y un plano cartesiano para la gráfica del y igual a seno de x. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, a partir de eso, le vamos a dar nombres. Decíamos que este que está acá va a ser y, es decir, que esto va a ser y. Y esta línea va a ser x. Según lo que teníamos, los valores que estaban dentro del conjunto en x eran 2pi, pi medios, pi medios, pi, 3pi medios y 2pi. Entonces, en ese orden, los voy a poner de aquí para allá y los voy a ir ubicando acá. Entonces, si este es 2pi, este sería pi medios, este sería pi, y este es 3pi medios. 3pi medios. Entonces, resulta y acontece que si esto arranca, esto es, bueno, espere, porque este sería 0 radianes y 2pi. Tiene dos, si arrancan 0, porque arrancan 0 radianes, es decir que esto sería 0 radianes. Después uno mira y el siguiente sería pi medios, es decir que esto sería acá pi medios. El siguiente en la circunferencia es pi. Eso quiere decir que esto aquí sería pi. El siguiente en la circunferencia es 3pi medios. Es decir que este sería 3pi medios. Y el último en la circunferencia sería 2pi. O sea que la última que vamos a ver aquí sería 2pi. Entonces ya encontramos todos los valores en x, que sería el conjunto en x. El conjunto en x. Y tenemos
Que en Y decíamos que este valor que está acá, o sea, este pedacito de la circunferencia, denominamos que esto era 1 positivo. Uy, perdón. Y este sería menos 1. Entonces ya tenemos la circunferencia y tenemos el plano cartesiano. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es identificar varias cosas. La circunferencia la partimos en 4 pedazos. Y sabemos que si es circunferencia, cualquier punto que está acá, cualquier punto que yo trace en la circunferencia, va a tener el mismo radio. Entonces, partiendo de que tiene el mismo radio, nos vamos a girar. Es como si tuviéramos una pelotica y esta girara y girara y girara. Entonces, arranca en 0 radianes. Entonces, arranca en 0. Para cuando vale 0, en Y vale 0. Entonces, arranca acá. Después dice, va de 0 y la pelotica se empieza a mover. Y se mueve de 0 a 2pi. Entonces se va a mover de 0 a 2pi. Entonces pongo acá el puntito. Pero cuando arrancó aquí, que sería el primer movimiento, acá arriba, llegó a menos 1. Entonces llega a 2pi, pero después se mueve a menos 1. O sea que también iría acá al puntico. Eso quiere decir que esta curva que va de 0 a pi medios, iría de 0 a pi medios. Y la hago con el mismo color verde. Después, la pelotica se va a mover de 2pi a pi. Entonces va de 2pi a pi. Entonces pongo acá el puntico. Y se va a mover por la circunferencia hasta que llegue a 0, porque esta línea es 0. Eso quiere decir que baja. Entonces baja acá. Bajó a 0. La curva de la circunferencia baja a 0. Después va la pelotica que está aquí en 0 con pi. 0 con pi. Esa pelotica se va a mover de pi a 3 pi medios. Entonces la pelotica se mueve de pi a 3 pi medios. Pero vea que la pelotica cuando llegó a 3 pi medios, ¿a cuánto equivale? A menos 1. Eso quiere decir que la pelotica va a bajar a menos 1. Ya que va a llegar acá, la pelotica. Eso quiere decir que la pelotica viene aquí y va para allá. Luego, y por último, esta pelotica se va a mover de 3 pi medios, pasa a 2 pi. Entonces va de 3 pi medios que estaba acá y va a llegar a 2 pi. Entonces, si seguimos avanzando, la pelotica dentro de la circunferencia, eso quiere decir que cuando llegue a 2 pi, que va a valer 0, que está sobre 0, va a volverse a mover a 2 pi. Eso quiere decir que la línea va a volver a subir hacia allá. Y después dice que pi medios va a bajar a pi, es decir, que aquí vuelve a bajar. Eso quiere decir que esta vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar. Es decir, se va a comportar como una onda. Porque la pelotica siempre va a pasar por esos rangos.
siempre va a estar pasando por esos rangos. Entonces aquí podemos identificar la razón trigonométrica, que es, la razón decíamos que era partir una división, lo que equivale a un pedacito para un lado, otro pedacito para otro pedacito, y establecer una relación, una razón, una división. Entonces, aquí tenemos, este pedacito le equivale a este pedacito. Este pedacito equivale a este pedacito. Este pedacito equivale a este pedacito. Y este pedacito equivale a este pedacito. A este pedacito. Entonces aquí ya podemos encontrar varias cosas. Lo primero que podemos encontrar es que el dominio ¿se acuerdan que en los dos conjuntos que yo puse, el dominio era la letra X? Eso quiere decir que el dominio serían todos los reales en X. ¿Se acuerdan que cuando hice los dos conjuntos, el conjunto de acá que le puse que era dominio era la letra X? Entonces ahí encontramos que el dominio son todos los reales. Es decir, 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, y vuelve a comenzar. Pi medios, 2 pi, y ahí para allá. ¿Listo? En esos grados sería 360 más 90 serían 360 más 90 sería 200, 400, 360 más 450. 450 grados y otros 90 y ahí le vamos sumando a 90. Y si uno quiere seguir en la circunferencia, pues uno va avanzando así hasta el infinito. Es decir, serían todos los reales en X hasta más infinito. Ese sería el dominio. El rango es hasta dónde se mueve ese dominio, es decir, hasta dónde va la onda. En un movimiento armónico simple, que eso lo vamos a ver en 11, eso quiere decir que esto que está acá, lo vamos a denominar la amplitud, pero esta amplitud va a ser el rango, es decir, de 1 a menos 1 en Y. De 1 a menos 1 en Y, es decir, va de aquí a acá, ese es el rango. Por eso la curva no se sale de ahí, porque va de 1 a menos 1. Y el periodo es lo que se repite, es decir, la curva va de 0 y vuelve otra vez a 0, es decir, va de 0 a 2pi. O sea que el periodo va de 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Porque aquí vuelve y arranca. Sube la curva, baja, sube. Porque, ya como yo les decía, es una onda que se repite. Pero se repite, sube, baja y queda acá. Ese sería el primer periodo, que sería de aquí a 2pi. Después vuelve a subir, vuelve a bajar y vuelve a llegar ahí. ¿Cuánto se demora? ¿Cuánto sería el tiempo? ¿Cuánto sería el periodo? De 0 a 2pi. Después se repite otra vez de 0 a 2pi. Después se repite otra vez de 0 a 2pi. Y así sucesivamente. Y aquí ya podemos encontrar todos los elementos de la gráfica de la función seno de x. Entonces, si quiere, copien los apuntes, muchachos, porque esta es la foto con los dos conjuntos que, o sea, expliqué la definición de conjunto de función, que fue lo que expliqué ahorita. Esa foto y esta sería para el primer punto de la tarea. Entonces, si quiere, cópienlo ahí. 2-3 minuticos para que, por favor, copien los apuntes, por favor.
Preguntas muchachos de la tarea, preguntas de la gráfica, ¿entendieron, no entendieron? Fácil, difícil. El tema de hoy es muy sencillo, realmente. No es tan complicado. Bueno, yo no sé, ya de pronto ahí se puede ver mejor. Dígame, Juan Manuel. Pregunta. ¿Vas a preguntar? Espera, llamo lista y ya se puede retirar. Lo que queda es llamar lista. Voy a empezar a llamar lista, muchachos. Entonces, igual esto va a quedar grabado por si a alguien le hace falta terminar la gráfica para que puedan guiarse por la videollamada. Yo la voy a bajar, yo termino acá la bajo de una. Voy a parar la grabación.